Buenos días, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Las competencias del futuro, nuevas habilidades directivas para mandos intermedios en el Club de Calidad. El Club de Calidad es una asociación privada sin ánimo de lucro de organizaciones que apuestan por la gestión avanzada. Nos fundamos en el año 1995, tenemos más de 260 socios, desarrollamos más de 100 actividades a lo largo del año por las que pasan algo más de 3.000 asistentes. Por poner en contexto por qué el Club de Calidad desarrolla una actividad, un webinar como este, bueno, podemos mencionar que hay 4 grandes áreas de trabajo prioritarias en 2021 para el club. Una es productividad y digitalización, otra es sostenibilidad, la tercera sería gestión de personas, en la que se enmarcaría este webinar, y la cuarta, normas y modelos de gestión. En cuanto a los formatos que solemos trabajar, son estos 3: conexión e intercambio de experiencias, sensibilización y formación, y alianzas y proyectos. Dentro de ese contexto, de esos formatos, la historia de las habilidades directivas para mandos intermedios en el Club de Calidad sigue más o menos el itinerario que podemos ver en la pantalla. En el año 2014 se crea el grupo de trabajo de responsables de recursos humanos, un grupo de trabajo en el que estos debaten cuáles son sus prioridades, sus principales retos y cómo abordarlos. Ya en 2014 el principal reto era la mejora de las soft skills de los mandos intermedios, y en 2015, en el seno de ese grupo, se diseña lo que denominamos en su día los talleres de habilidades directivas para mandos intermedios del Club de Calidad. A lo largo de los últimos años, de 2015 a 2020, se han desarrollado 30 ediciones de estos talleres, han pasado por ellos casi 600 alumnos y hemos conseguido pues capacitar en soft skills a muchísimos mandos intermedios, jefes de equipo, personas con equipos a su cargo. Ese sería el contexto, el porqué del desarrollo de este tipo de actividades. Dentro de nuestros temas, gestión de personas, y en los 3 formatos que trabajamos, desarrollamos distintas iniciativas relacionadas con los mandos intermedios. Nuestro grupo de trabajo de responsables de recursos humanos, nuestros talleres de habilidades directivas y también un proyecto que denominamos Habilidades para el Empleo Futuro con el Ayuntamiento de Gijón, un proyecto más complejo y a largo plazo. Este es el contexto de por qué el Club de Calidad trata este asunto y qué ocurre en 2020, que en 2020 llega la COVID, llega el teletrabajo, llega la disrupción en todos los ámbitos y es un momento de reflexión y también de acción. Es un momento en el que hay que empezar a pensar las cosas de otra manera, como por otro lado tenemos tradición de hacer en el club. Para esta reflexión y esta llamada a la acción para poder hacer las cosas de una manera distinta cuando tratamos de mejorar las competencias de los mandos intermedios, vamos a contar con la participación de Emilio Álvarez Sierra. Es director de People Lab, más de 25 años de experiencia en consultoría y sobre todo unos cuantos años ya de experiencia y de colaboración con el Club de Calidad. No me he podido resistir a poner estas fotos de ahí abajo, que son de 2017, precisamente del grupo de trabajo de directores de recursos humanos, cuando estábamos reevaluando y volviendo a asignar competencias para mandos intermedios, intentando definir un buen programa para capacitar en este ámbito de las soft skills a nuestros mandos. De manera que, Emilio, volvemos a reflexionar y volvemos también a proponer mejoras o alternativas para poder dotar de estas competencias a nuestros mandos. Y a partir de ahora, pues dejo de compartir pantalla y te escucho. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marino, y de verdad que muchas gracias a todos. Sí, la verdad es que yo creo que siempre hemos tenido esa inquietud, conscientes de la importancia que tiene el papel de los mandos intermedios en las organizaciones, y precisamente hoy lo que queremos es eso, es abrir un espacio de reflexión, de intercambio de ideas que nos permitan también aprovechar para presentaros a todos los que hoy nos estáis acompañando este programa que hemos diseñado para el momento actual, para el momento futuro, para los mandos intermedios. Bueno, si no os importa, lo que voy a hacer entonces es empezar un poco tratando de compartir pantalla. Bueno, pues supongo que ya veréis la pantalla compartida, ¿no? La presentación que hemos tratado de preparar para compartir con vosotros, y como veis que podemos aquí, pues lo que vamos es hablar precisamente de estas competencias del futuro, de estas nuevas habilidades para mandos intermedios, que es lo que nos permite, como digo, pues unirnos hoy y también utilizando este webinar, pues el
presentaros el programa que vamos a lanzar el día 18 de marzo en el Club de Calidad. Bueno, yo lo primero que quiero hacer, y veréis que me acerco aquí y que escribo, es de verdad y de corazón daros a todos las gracias, ¿no? Las gracias, bueno, pues porque sé que todos tenemos la agenda muy apretada y hacer un hueco en este dato de 9:30 a 10:30, y como veis en el club tratamos de ser tremendamente cumplidores con los tiempos. Bueno, pues gracias por estar aquí y por participar en este encuentro en el que, insisto, espero que nos llevemos todos ideas que podamos intercambiar y que podamos poner en práctica pues desde las 10:30 de hoy de una forma u otra. Bueno, insisto en que como primer elemento, gracias. Bueno, la verdad es que yo le agradezco a Marino, insisto, en que impulse este trabajo sobre mandos intermedios, pero sobre todo que lo haga tratando de unir tres elementos que a nosotros nos parecen tremendamente importantes. De hecho, yo creo que lo que vamos a hablar a lo largo de este rato es de habilidades, vamos a hablar de empleo y vamos a hablar de futuro, de tres palabras que bajo nuestro punto de vista son absolutamente claves. Y lo vamos a tratar de hacer al revés. Vamos a empezar hablando del futuro, trataremos de compartir con vosotros 5 ideas de futuro. Vamos a hablar de empleo y trataremos también de compartir con vosotros 5 ideas de empleo, y finalmente hablaremos de habilidades explicando, bueno, pues la estructura que nosotros damos ahora a esa formación en habilidades, a esas habilidades que entendemos que son críticas, que son más importantes en el momento actual. Bueno, pues ya sin más, y si os parece, empezamos y vamos a empezar a hablar de futuro. Bueno, yo sé que hablar de futuro en el momento actual es bastante complicado, porque es verdad que el presente pues casi diría que nos atenaza de una forma bastante intensa a todos. Bueno, yo creo que vamos a intentar dejar a un lado esta etapa COVID por este dato, por esta hora, porque sí que es verdad que COVID, evidentemente, y lo que está significando ahora mismo en el mundo, pues hace que bueno, pues todo tenga un pero en el momento actual. Insisto que vamos a tratar de hablar de futuro y de compartir, insisto, esas 5 ideas de futuro que nos parecen interesantes. Bueno, desde luego, lo que tenemos muy claro es que no podemos hablar de futuro sin conocer el presente, pero más aún no podemos hablar de futuro si primero no tenemos una aproximación objetiva, crítica, real al momento en el que estamos. Por ejemplo, hemos dedicado muchísimo tiempo en estos últimos años a definir en qué número le ponemos a la revolución industrial, en cuál estamos, ¿no? Si en la tercera, en la segunda, en la quinta o en la cuarta. De hecho, en el año bueno, pues 2011, Jeremy Rifkin lanzó su famoso libro La tercera revolución industrial, y apenas 4 años después, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, lanzó también su artículo en noviembre del 2015 y posteriormente su libro el año siguiente, en el que bueno, pues ya proponía que estábamos en la cuarta revolución industrial, y además de una forma muy sólida pues explicaba el por qué estábamos en esa cuarta revolución industrial. Bueno, la verdad es que es un debate eterno. De hecho, incluso hay autores como por ejemplo el historiador Alberto Garín, que dicen que la revolución industrial es una, y que es la que nos está llevando, pues si la situamos ese inicio entre 1740 y 1780 más o menos, pues estaríamos en torno a casi 3 siglos de esa revolución industrial, de ese proceso de automatización en el que se van concentrando, en el que se van mezclando una serie de elementos que ahora comentaré. Bueno, insisto en que probablemente, igual que en historia es fácil determinar fechas concretas, no sé, pues nadie duda, ¿no?, de que el descubrimiento de América pues fue el 12 de octubre de 1492. Es verdad que en historia económica cuesta mucho más, y solamente es fijar fechas, ¿no?, quiero decir, y solamente es el paso del tiempo el que permite ver los sucesos, lo que ocurrió, con suficiente perspectiva, ¿no? Con lo cual, seguramente a la vuelta de 2 o 3 o 4 siglos, pues cuando alguien piense en lo que hoy estábamos viviendo nosotros o lo que se vivió en este periodo, pues lo puedan hacer con una perspectiva mucho más amplia. Bueno, sin querer profundizar, sin querer enrollarme más en eso, y siendo, si me perdonáis también, quizás poco riguroso, ¿no?, porque si no los tiempos serían imposibles de poder cumplir, pues al final es verdad que este periodo, que como digo, pues ocupa 2 siglos y pico ya, pues al final comienza con la mezcla de 3 elementos que me parecen fundamentales, ¿no?, materias primas, fuentes de energía y tecnología, la aparición, ¿no?, de estos 3 elementos, el uso de estos 3 elementos. Y la verdad es que aquí encontramos un poco la nota característica, bajo nuestro punto de vista, del momento actual. Y es que, fijaros, algunos datos muy sencillos, ¿no? Hablando de materias primas, bueno, es que hoy todavía el 60% del crecimiento en el consumo de carbón ha sido en las 2 últimas décadas. Es decir, entre el año 2000 y el año 2019 creció un 60% a nivel mundial el consumo de carbón. Yo no dudo que va a haber una descarbonización, pero lo cierto es que hoy conviven las materias primas
viejas con las nuevas, convive lo viejo con lo nuevo. De la misma forma, en cuanto a fuentes de energía, bueno, pues todavía hoy el 73% de los combustibles son fósiles. Eso no implica de las fuentes de energía. Eso no implica que no crea que va a haber un incremento cada vez mayor de las energías limpias. Seguro que sí lo va a haber, pero lo cierto es que hoy convive lo viejo con lo nuevo. Y finalmente, en cuanto a la tecnología, pues yo casi diría que algo similar también está ocurriendo, y es que entendiendo la tecnología como esa aplicación de la ciencia a la resolución de problemas diarios, a la resolución de los problemas del hombre, pues vamos viendo cómo hay una traslación de la tecnología basada en bienes duraderos, en la máquina, ¿no? Que podríamos decir, que en Asturias entendemos muy bien lo que significa esas grandes estructuras industriales, a tecnología, mucho más a tecnologías basadas mucho más en lo virtual, en lo inmaterial, en definitiva. Bueno, lo cierto es que hoy muchos autores, muchos expertos nos hablan que la nueva materia prima son los datos, o que las fuentes de energía, insisto, lo que va a ir ocurriendo con ellas, o dónde va a ser un poco las necesidades tecnológicas que vamos a tener. Pero hoy lo cierto es que convive de una forma tremenda lo viejo con lo nuevo. Y queremos empezar un poco con esta idea, porque precisamente dentro de estas 5 ideas, si tuviésemos que decir cuál es la primera con la que nosotros nos quedaríamos, sería con esta, ¿no? Y es que el futuro es hibridación. El futuro tiene un componente tremendo de hibridación. Entendemos la hibridación como la mezcla o sea, el cruce de seres vivos que generan, y lo tengo apuntado, características de distintas naturalezas, seres con características de distintas naturalezas. Y yo creo que es lo que estamos viendo de una manera absolutamente tremenda, increíble en el momento actual. Probablemente no estamos en una época en la que se pueda competir, en la que pueda ser conveniente y eficiente, si no es buscando la mezcla, la hibridación. Una combinación continua de eso viejo y de eso nuevo. Claro, esto obviamente pone patas arriba en gran medida a las organizaciones y requiere grandísimas dosis de flexibilidad y grandísimas dosis de agilidad dentro de las organizaciones. Desde luego, no estamos en un momento en el que las personas muy puristas, muy ortodoxas o muy rígidas en cuanto a pensamientos puedan vivir, porque sí que es verdad que el futuro, insisto, es una absoluta hibridación. Bueno, pongo un ejemplo personal en cuanto al ámbito de la formación o de decir, este tipo de sesiones. Bueno, pues era impensable hace un año el crecimiento que hemos tenido en estas sesiones virtuales, pero nosotros creemos que el futuro es híbrido y que volverá a lo presencial, pero se unirá también a todo lo que hacemos en remoto. Exactamente igual con los vehículos, exactamente igual, bueno, pues con muchísimas otras, la unicanalidad, por ejemplo, no deja de ser una hibridación, que es algo, bueno, pues tan importante en el ámbito de los canales de distribución. En definitiva, la hibridación como una de las primeras realidades que estamos viviendo y que, insisto, juega un papel fundamental en el desarrollo, en la capacidad de competir de las organizaciones, ¿vale? Bueno, segundo elemento, ¿vale? El primer elemento sería esa hibridación a la que estamos obligados, y insisto que yo creo que probablemente todos los modelos de negocio tendrán que tener componentes híbridos. Y el segundo elemento, que nosotros diríamos, nota característica de este futuro, ¿no?, en el que estamos, es la importancia tan creciente, de la demografía. Bueno, desde luego, yo creo que no podemos hablar en términos de futuro sin hablar de demografía, y tampoco podemos hablar en términos estratégicos sin hablar en términos demográficos. Desde luego, el papel de la demografía en la humanidad, en el mundo en el que nos está tocando vivir, es un papel clave, y cualquier organización tiene que tener la demografía en la cabeza y tiene que tener una capacidad de hacer una aproximación muy insisto, como decía al principio, objetiva de los impactos que esa demografía está teniendo. Bueno, la verdad es que para mí el gurú, ¿no?, sin ninguna duda en estos temas, es Mauro Guillén. Mauro Guillén, que además, como sabéis, estudió en la Universidad de Oviedo, fue premio Banco de Oro en sus años y hoy es profesor en la Wharton Business School, en la Universidad de Pensilvania. Bueno, él tiene este libro escrito, es su última publicación. Él lleva años hablando de un poco de los efectos, ¿no?, de esta demografía, de estos cambios demográficos. Y él aquí habla un poco de la colisión de esas grandes tendencias, ¿no?, que estamos observando. Yo he anotado algunos datos que él da en su libro y que me parecen realmente interesantes. Por ejemplo, él nos cuenta que la humanidad creció a 1 millón cada 5 años entre el año 0 y el 1800. 1 millón cada 5 años. Y sin embargo, hoy la humanidad está creciendo a 1 millón cada 5 días.
¿vale? 1 millón cada 5 días. Fijaros la magnitud que eso tiene, ¿no? De 1 millón cada 5 años a 1 millón casi cada 5 días. Realmente es un poco menos de cada 5 días. Bueno, también nos cuenta Mauro Guillén que tenemos 1.000 millones de personas de países emergentes que se van a incorporar a la clase media en estos años, en esta década en la que estamos. 1.000 millones de personas que querrán consumir, que querrán mejorar en definitiva su calidad de vida. 1.000 millones que se incorporarán a la clase media en los países emergentes. Da otro dato que a mí también me parece increíble, ¿no? Y es que el 60% de la población se vivirá en ciudades, es decir, el crecimiento de los entornos urbanos. Bueno, sé que estos son temas de los que puede generar cierta controversia también con lo que estamos viviendo ahora, pero él dice que realmente cree que la pandemia no va a hacer más que un paréntesis quizás en eso, pero que son grandes tendencias que no se van a ver afectadas porque alguien pueda decidir pues, trabajar desde un pueblo o trabajar desde una pequeña ciudad o desde una villa. Bueno, y el último dato que yo compartiría con vosotros es que Mauro nos dice que hay 200 millones de hectáreas, algo así como la superficie de México, en el África subsahariana, de tierras fértiles y sin cultivar, con el efecto que eso va a tener también en cuanto a la demografía y en cuanto al crecimiento y la explosión del continente del África subsahariana. Bueno, insisto, entender la demografía como un factor fundamental. Segunda idea, demografía, ¿vale? El papel tan importante de la demografía. Tercera idea que me gustaría compartir con vosotros. Fijaros, en el año 2015 salió este libro de Platform Evolution, y la verdad es que todos nos quedamos bastante impactados, ¿no? Con el papel tan importante que estaban teniendo las plataformas tecnológicas. Yo creo que todos hemos visto aquellas diapositivas, ¿no? Donde nos enseñaban que la empresa más grande de taxis no tiene taxis, o la más grande de hoteles no tiene habitaciones, o no tiene hoteles, o tal, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que es verdad que esta economía de plataformas que se contrapuso a la economía de tubería, la economía clásica de tubería, unos modelos ilimitados, ¿no? Con una capacidad ilimitada, en contraposición a unos modelos con unas capacidades muy limitadas. Bueno, la verdad es que hoy sabemos o podemos ver que realmente el cambio de las plataformas o el cambio no estaba directamente en las plataformas. Las plataformas son el medio. ¿Dónde está un poco la transformación bajo nuestro punto de vista del mercado? Bueno, en un paso, en una traslación que estamos viendo de una economía de transacciones, una transacción donde A, vendedor o proveedor, le vende a B, cliente, y que tiene mucho que ver esa transacción con la necesidad y tiene mucho que ver también con el ciclo de vida del producto y con el ciclo de vida de la persona. Con lo cual, bueno, la mezcla de esos elementos es lo que hace que se produzca una transacción cada X tiempo y de X valor. Bueno, hoy vemos que esa economía de transacciones da lugar a lo que podemos llamar una economía de flujos, ¿vale? Una economía de flujos. ¿Qué es una economía de flujos? Bueno, donde realmente las personas lo que buscan no es tanto la posesión, sino que lo que buscan es el uso, es el poder acceder, la suscripción, en definitiva, del producto, el uso del producto. Bueno, esta economía de flujos, impulsada obviamente por la tecnología, y que está afectando a sectores completamente diferentes, como puede ser el del hogar, por supuesto, el de los vehículos, bueno, pues el de la movilidad, en definitiva, a ámbitos a la tecnología. Bueno, genera lo que algunos autores llaman el Rentership Society, ¿no? Es decir, usuarios de todo, dueños de nada. Claro, lógicamente la economía de flujos modifica totalmente las cadenas de valor, modifica totalmente las necesidades de recursos de las organizaciones, requiere, como decíamos antes, altísimos niveles de agilidad, de rapidez para poder prestar el servicio adecuado al cliente. Desde luego lo que vemos es esa uberización de la economía, como también algunos autores llaman. Lo que vemos es cómo la digitalización traslada, y lo sabíamos desde hace años, pero ahora lo vemos de una forma muy clara, convierte los productos en servicios. En definitiva, esta idea de usuarios de todo y dueños de nada, bueno, con un nivel, con una necesidad de conveniencia por parte del cliente realmente muy importante. Bueno, para mí esta sería la tercera nota importante del momento actual. Pongo un último ejemplo que yo creo que ilustra muy bien esta idea. La empresa aspiracional, por definición, ha sido siempre pues, Mercedes-Benz, ¿no? En el ámbito de los automovilísticos. Yo creo que Mercedes y Rolex, ¿no? Los relojes han sido tradicionalmente las dos empresas aspiracionales, desde el punto de vista del marketing, por definición. Bueno, pues realmente hoy Mercedes es uno de los grandes actores del mercado de coches compartidos. Bueno, igualmente, probablemente porque ellos no están pensando en coches compartidos, están pensando en movilidad.
y su negocio saben que será en el futuro la movilidad, y la movilidad no tiene por qué pasar necesariamente por el coche como lo entendemos, o desde luego por la posesión como lo hemos entendido siempre. Yo creo que este cambio, insisto, es importantísimo y que afecta de una manera y va a ir afectando cada vez más a las estructuras de las organizaciones y a la estructura económica que tenemos. Insisto, el negocio de ellos es la movilidad, y esto nos lo retrotrae también a una vieja idea del marketing de producto que decía lo decía el fundador de Black & Decker, y es que nosotros no hacemos brocas de un cuarto, hacemos agujeros de un cuarto. Bueno, pues en el momento actual, quien piense en el concepto de producto de la broca y no en la necesidad, en lo que cubre con su producto, es verdad que probablemente le cueste subirse a esta economía de flujos. Bueno, tercera idea que yo quería compartir con vosotros. Cuarta idea, bueno, lo global. Y la verdad es que sé que poner este concepto o este término de global aquí puede generar cierta controversia, y lo entendería perfectamente. Sí, porque hay un gran debate sobre globalización y más aún sobre globalismo. Bueno, yo no estoy hablando ni de una cosa ni de la otra, ni de globalización y mucho menos de globalismo. Lo que estamos diciendo es que probablemente en este futuro que estamos tratando de dibujar con estas ideas, las organizaciones requieren tener una visión, una presencia, una acción global. Son pocas las empresas que van a poder circunscribirse a una actuación doméstica, a mercados locales. Las habrá, evidentemente, y las hay, de hecho, y creo que eso sí que podrá ocurrir. Pero yo creo que las empresas requerirán estrategias globales, una estructura global. De hecho, si vemos las empresas más exitosas en estos últimos años en Asturias, pues todas han puesto en marcha procesos importantísimos de globalización, de exportación. No sé, estoy pensando en Gondam, por ejemplo. KLK es una empresa que muchos seguro que conoceréis, y su director general nos acompañará también en este programa. Bueno, pues KLK hace poco nos comentaba que ha pasado de tener en una década o poco más del 10% de exportación al 90% de exportación, va a ser una empresa netamente exportadora. Bueno, yo creo que al final, insisto en que pocas son las empresas que no puedan tener una visión global. Y aquí vuelvo un poco a lo que comentaba al principio de la primera nota del futuro, que es la hibridación, esa mezcla, ¿no? Esa flexibilidad cognitiva necesaria y continua. Con la pandemia ha habido también personas que han dicho, oye, pues es que hemos visto la necesidad de tener estructuras de aprovisionamiento locales, más cercanas. Claro que sí. Claro que también es importante el poder, Marino me hablaba una vez, alguna persona le había hablado un poco del just in time al just in case, ¿no? Que me parecía muy interesante el tema. Bueno, ¿y qué pasa si, cómo estamos preparados para este plan de contingencia? Y ahí es verdad que la cercanía, el tener un control sobre las cadenas de aprovisionamiento es muy importante. Pero yo creo que, insisto en el primer elemento, hibridación, mezcla. No podemos abstraernos directamente de esta realidad global, como digo, de la que estamos viviendo. Bueno, cuarta idea de estas cinco, ¿no?, con las que me gustaría hablar o abordar el tema del futuro, y es la necesidad, la quinta sería la necesidad de las empresas de salir de la irrelevancia, de conseguir marcas y empresas relevantes. ¿Y qué son empresas relevantes? Bueno, pues aquellas que por sus productos, por sus servicios, por su actividad, por su propósito, por lo que hacen, consiguen imbricarse en la vida de las personas, formar parte de la vida de las personas y mejorarla. Realmente son impulsores de la mejora de la calidad de vida de las personas, de las empresas, de las organizaciones. Es decir, mejoran de verdad la calidad de vida de sus clientes y por eso se hacen relevantes. La verdad es que ser relevante no es fácil, no es precisamente fácil. Realmente ser una marca que forme parte de la vida de tu cliente, que realmente, insisto, esté imbricada, utilizo este término nuevamente, en la vida del cliente no es fácil, pero yo creo que las organizaciones tenemos que aspirar a eso, o aspirar a trabajar para aquellas organizaciones que realmente sí que son relevantes, formar parte de su cadena de valor, lo cual tiene tanto valor como ser una empresa relevante. Pero sí que es verdad que es necesario salir de la irrelevancia, salir de ser simplemente una organización más, una empresa más que no produce diferenciación, que no produce valor. Evidentemente, esos términos son siempre muy manidos en este tema, pero sobre todo empresas que se mueven en la irrelevancia, que realmente, insisto y termino, que no mejoran la vida de las personas. Bueno, 5 ideas de futuro. La verdad es que es un poco ambicioso y casi, si me perdonáis, hasta pretencioso, ¿no?, el querer dibujar con 5 ideas el futuro. Podían ser estas 5, pero podían ser también decenas de ellas. Pero nosotros hemos elegido estas 5 porque nos parece que sí que son
bastante bueno, pues significativas en el momento actual y sobre todo porque tienen una relación directa con lo que luego hablaremos, que será el elemento de las habilidades. En definitiva, un mundo híbrido donde hay una mezcla continua de lo viejo y de lo nuevo, donde no caben estructuras puristas en ese sentido. Demografía, el elemento demográfico como un elemento, es decir, no podemos, insisto, pensar en términos estratégicos sin tener en la cabeza los efectos de la demografía. Bueno, una economía de flujos, pasando de una economía de transacciones a una economía de flujos muy impulsada por la tecnología. Un planteamiento global y finalmente la aspiración de las empresas por ser relevantes, por formar parte de la vida de nuestros clientes y mejorar esa calidad de vida de los clientes. Desde luego, yo creo que al final estos 5 elementos también se entremezclan, probablemente porque la rapidez, la profundidad y el carácter sistémico que tiene el momento actual requiere de estos 5 puntos que acabamos de decir. Bueno, no me extiendo más con estas notas, ¿no? Con respecto al futuro, porque lo que quiero pasar ahora entonces lo que queremos es hablar de empleo, de este segundo elemento que es el concepto de empleo. Bueno, la verdad es que hablar de empleo, bueno, es un elemento clave, ¿no? Cuando estamos hablando de habilidades, cuando estamos bueno, pues con el asunto que nos trae hoy aquí y que nos congrega hoy aquí. Bueno, si yo tuviera un poco que decir qué es esto del empleo, qué nombre le podemos poner al empleo, podríamos decir que es algo así como la generación de valor que se logra de la actividad de una persona. La verdad es que es una definición bueno, pues que yo creo que es clásica. Realmente no encuentro definiciones modernas mejores. Yo creo que nos podemos quedar con esta clásica y, como veis, muy ligada al concepto del plusvalor. Y como veis, el eje sobre el que gira la definición de empleo es la generación de valor, insisto, ese plusvalor. No tanto el trabajo, no tanto la actividad, que también evidentemente, pero no tanto el trabajo, pero sobre todo la persona. Es decir, en el valor juega un papel básico la persona, mientras que en el pasado el valor se entendía, ese plusvalor se entendía desde la actividad, desde las horas, desde los elementos puramente cuantitativos. Hoy sabemos que el valor tiene que ver más con la persona y tiene más que ver con aspectos cualitativos de esa persona que no, insisto, del número de horas que trabaje o de la presencialidad, como se dice tantas veces. Bueno, del mismo modo que he hecho hablando un poco del futuro, pues lo que me gustaría sería compartir con vosotros 5 ideas sobre empleo, sobre el empleo en el momento actual. Bueno, yo, si tuviéramos que elegir un poco la primera, es una tremenda polarización en cuanto al empleo. Una tremenda polarización en cuanto al empleo, ese empleo precario, de menos calidad, con un empleo muy cualificado, un empleo realmente demandado por las organizaciones. Me perdonáis que haga un pequeño puente al ámbito empresarial o al mundo comercial más bien. En el año 2005 McKinsey publicó un famoso paper que denominaron Vanish the Middle Market, ¿no? la desaparición del mercado medio. Y ahí McKinsey explicaba de una forma muy clara, insisto, hace más de 15 años, cómo el momento actual, aquel momento actual, obviamente, estaba trastocando lo que había sido tradicionalmente la distribución normal de la demanda. Es decir, que la campana de Gauss, donde un extremo estaba marcado por productos de bajo coste o un mercado de bajo coste y en el otro extremo, en la otra parte de la campana de Gauss, de la distribución normal, teníamos productos premium o de alto coste, pues veíamos cómo se había dado vuelta y realmente hoy se concentraba la demanda no tanto en el mercado medio, sino en los mercados low cost y premium por el otro lado. Bueno, esto que hemos visto cómo ha ido evolucionando en los mercados de una forma tremenda en el conjunto de las industrias, hoy lo vemos de una forma clarísima también en el mercado del empleo. Y sí que es verdad que hay un empleo de bajo valor y hay un empleo cada vez más demandado, un empleo de alto valor. La verdad es que tiene mucho que ver en esto la automatización. Esa automatización en un primer momento afectó a empleos más manuales, donde muy intensivos, ¿no? En la necesidad de la parte manual de las personas, pero sin embargo hoy está afectando a otros empleos, como puede ser abogados, médicos. Esta semana, por ejemplo, veíamos un vídeo que a mí me dejó impactado de cómo podía una especie de exoesqueleto sustituir al fisioterapeuta, ¿no? Y cómo, pues, por medio de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, pues todas estas tecnologías están haciendo que determinadas profesiones que tienen una parte tremendamente cualificada puedan ser sustituidas en ese aspecto. Bueno, yo creo que esa polarización entre unos empleos y otros es una característica muy notable del momento actual. Claro,
Eso me lleva un poco al segundo elemento de estos 5 con los que queremos un poco dibujar el momento actual del empleo. Oye, ¿y qué valoro para medir? ¿Cómo mido el valor de las personas? ¿Qué me permite valorar las personas que yo tengo dentro de la organización? Bueno, la verdad es que en las empresas nos hemos preocupado muchísimo estos años por deconstruir los puestos de trabajo, ¿no? y deconstruirlos en tareas, en competencias, en logros, en requerimientos. Bueno, en definitiva, todo lo que ha sido, insisto, pasar un poco en esa deconstrucción de los puestos de trabajo con todos esos términos que utilizamos los de recursos humanos. Bueno, hoy sabemos que la capacidad más demandada en las empresas es la de resolver problemas, porque para lo que no son problemas está la automatización. Para lo previsible, ¿no? Como dice Marta García ayer en su libro Lo imprevisible, para lo previsible están las máquinas, las personas estamos para resolver problemas, ya no solo para no crearlos, que ya es bastante, pero sobre todo sí que para resolver problemas, y eso requiere una característica que nosotros le hemos puesto un nombre. Veía este fin de semana la famosa entrevista de Aznar y se inventaba el término de los breachers y los breakers. Bueno, pues nosotros nos hemos inventado un término, y me perdonáis por la broma, ¿no? Que sería algo así como, un poco como los trusters, ¿vale? Que serían como los trusters, de trust, de confianza. Bueno, las personas que realmente son depositarias de la confianza. Lo que necesitamos en las organizaciones son personas en las que podamos depositar la confianza, que sabemos que tienen esa capacidad, insisto, no solamente de no crear problemas, sino de resolverlos también. Bueno, ¿y qué requieren estos trusters? Este elemento de confianza como el núcleo de valor de las personas. Bueno, pues 2 elementos, ¿no? Y me perdonáis un poco por los anglicismos casi continuos. Lo primero, este término que llamamos el accountability, ¿no? Bueno, es un término que no tiene una traducción directa al español, que podríamos entender como responsabilidad moral, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la proactividad, que tiene que ver con la diligencia. En definitiva, la responsabilidad moral que alguien asume con su puesto de trabajo, con sus acciones. Desde luego, lo que requieren o lo que buscamos en estas personas que hemos denominado trusters son personas que no busquen un empleo, sino que lo que busquen es formar parte de un proyecto y que sientan realmente que forman parte del proyecto. Y a este elemento de accountability les unimos este elemento de skills, ¿no? De una serie de skills, de habilidades, de una capacidad de hacer las cosas que les permite, unido a este elemento de accountability, pues les permite ser personas confiables, ¿no? Ese elemento de confiables. Bueno, realmente siendo puristas, en inglés hablaríamos de trustee, ¿no? Que sería algo así como el fideicomisario, pero bueno, no me meto en esos jardines que yo creo que lo complica mucho. En definitiva, gente que tenga ese elemento de accountability, de responsabilidad moral, de entender el proyecto, de formar parte del proyecto y que a eso le una unas habilidades, ¿vale? Insisto, como segundo elemento y de cara a medir personas que resuelvan problemas y que lo hagan con esos 2 elementos de base que acabamos de decir. Pero claro, quiero avanzar al elemento 3 en este análisis, en esta aproximación a estos 5 puntos del empleo. Y la pregunta yo creo que nos las hacemos todos los que tenemos equipos con nosotros. Oye, ¿y el talento de hoy será el talento de mañana? ¿Cómo puedo asegurar que este talento de hoy se va a convertir, va a ser también el talento de mañana? Bueno, yo creo que eso requiere por parte de las organizaciones lo que vamos a llamar, y me perdonáis una vez más por los anglicismos, ¿no? Skills actions, ¿no? Skills actions. Acciones, un poco acciones de habilidades, ¿no? Skills actions. Y aquí yo creo que hay 4 acciones que las organizaciones tenemos que ser capaces de desarrollar de manera continua y que seguro que no suenan para nada nuevas, ¿no? La primera sería acciones de lo que vamos a llamar de redeployment, ¿no? Redeployment. Bueno, esto del redeployment, que suena así en inglés bastante bien, pero bueno, los 4 términos son en inglés y por eso no he querido poner este en español, es algo así como la redistribución. Y habrá una primera acción continua, que es la redistribución de las personas hacia posiciones en las que sus habilidades encajen con lo que tienen. Yo creo que no me paro ni un segundo con ello porque todos entendemos perfectamente esta reorganización por parte de los equipos. Bueno, segundo elemento, también muy común, que todos conocemos, que es todo lo que tiene que ver con el reskilling, ¿vale? Con el reskilling, el reciclaje, en definitiva, la capacidad de potenciar habilidades nuevas, modernas,
en las personas. La verdad es que este tema, que cada vez obviamente nos piden más y las empresas tienen más demanda de ello, hoy se mueve mucho en el ámbito de los valores, el propósito, estos elementos que decíamos antes de la accountability. Es decir, que yo creo que lo ligaría mucho este skilling a esos ámbitos. Es decir, realmente no nos piden un skilling que tenga que ver con las habilidades manuales, que también seguro que lo tienen que hacer en otros ámbitos, pero sí que yo creo que la preocupación en este skilling de las organizaciones tiene más que ver con la visión que tienen las personas, con qué, en definitiva, qué tienen en la cabeza y qué es lo que les permite aportar valor en su día a día. Bueno, el tercer elemento, como seguro que muchos ya estáis pudiendo adivinar, sería el upskilling, ¿no? Este elemento de upskilling. Bueno, upskilling al final es tomar la esencia de la persona y poner la potencia en esos elementos esenciales de esa persona y que le pueden permitir abordar desafíos futuros, ¿no? En ese upskilling, es decir, sería un poco ese crecimiento en sus habilidades. Y el cuarto término, probablemente os suene un poco más desconocido, ¿no? Es lo que llamamos el outskilling, ¿vale? Bueno, a ver, y no confundir para nada con el outplacement. La verdad es que encontramos este término del autoskilling en una publicación de la revista Forbes de este verano y la verdad es que cuando vimos el término nos encantó, esta idea del autoskilling. Insisto, no confundir con este término tan habitual en recursos humanos que es el outplacement, que en definitiva no es más que un proceso de desvinculación más o menos amable dentro de la organización. No, cuando hablamos de outskilling, y hemos querido escribirlo para dejarlo claro, es capacitar al empleado, a la persona, para empleos futuros fuera de la empresa, pero dentro de la cadena de valor. Es decir, es la capacidad de formar a alguien que hoy es empleado de banca para que sea agente financiero en el futuro. Es la capacidad de que un Key Account Manager sea un futuro distribuidor nuestro, que una persona que es un técnico en prevención de riesgos laborales sea capaz de trabajar como asesor de distintas organizaciones, partiendo de nosotros mismos, como técnico de prevención de riesgos laborales. Es decir, es entender que la vida laboral del empleado no está unida a la vida al ciclo de vida y que las personas tienen que tener un ciclo de vida que esté por encima del ciclo como empleado. Y hay personas que pueden haber acabado el ciclo como empleado, perdónenme por la redundancia, pueden haber acabado su ciclo como empleado en una organización, pero sin embargo tienen muchísimas posibilidades con el apoyo, manteniendo la vinculación, de seguir aportándonos valor a nosotros como organización, pero también de crecer profesionalmente. Bueno, yo creo que estos procesos de outskilling, insisto, que estamos viendo en distintas organizaciones, algunos ejemplos como los que acabo de poner, yo creo que son un elemento que cada vez lo veremos de una manera más habitual, ¿no? Esa necesidad de no perder a la persona, pero sí permitirle crecer y ayudarle a crecer. Voy a intentar explicarlo un poco más con tres ideas muy claras, ¿no? de estas cuatro acciones. La primera es lo que dice Doris Lessing, que cuando hablamos un poco de esto de upskilling, reskilling, etc. Bueno, Doris Lessing tiene una frase fantástica que a nosotros nos encanta y es que no se trata solamente de enseñarle a la gente cosas nuevas, sino de enseñarle a las personas lo que ya saben de otra forma, aprenderles a pensar de otra manera, a tener otro marco conceptual. Bueno, en segundo lugar, distinguir, como estaba comentando ahora, el ciclo de vida de la persona del ciclo de vida del empleado. Y lo tercero es que para que haya un proceso de reskilling, de upskilling, de outskilling, lo primero que tiene que haber, lo primero que se tiene que dar es una pregunta que se hace la persona a sí mismo. Y si no provocamos la pregunta que se hacen las personas a sí mismas, no conseguimos que estos procesos tengan éxito. Todo parte de esa pregunta, de esa inquietud que se genera en la persona. Y lo termino de explicar con una última idea, ¿no? Es la idea de nudge, del empujoncito, de Richard Thaler. Bueno, pues a Richard Thaler le dieron el Premio Nobel de Economía, creo que en el 2014-2015, por su idea de nudge, del empujoncito. ¿Qué es esto del empujoncito? Bueno, ¿cómo lograr que las personas tomen buenas decisiones que tengan que ver con la salud, el bienestar, la felicidad, etc.? Bueno, por no enrollarme, por no extenderme, nosotros diríamos que liderar es dar oportunidades de futuro a las personas. Un compromiso ineludible del liderazgo es que las personas tengan oportunidades de futuro. Es no generar personas cautivas, en definitiva. Y para ello hay que ayudarles a no hacerlo fácil, sino lo conveniente. Esa es la idea de Thaler, de dar ese empujoncito por medio de estos procesos, de estas action skills,
para que las personas no hagan lo fácil, lo que les apetece, sino que hagan lo conveniente. Bueno, la verdad es que os animo a profundizar un poco en las ideas de Thaler, porque sí que realmente son muy interesantes de cómo influir, ¿no? Que es un concepto clave de liderazgo, cómo influir decisivamente en los demás para que las personas, insisto, hagan lo positivo, lo conveniente y no lo fácil. Bueno, cuarto elemento de estos 5, hablando del empleo, ¿no? Y ya voy terminando en esta parte. Bueno, nuevas formas de atraer el talento y de relacionarnos también con el talento. Bueno, yo creo que todos lo estamos viendo de una manera muy clara y se habla muchísimo de ello y yo creo que no debemos extendernos más con ello. Por ejemplo, tendencias como los HERE, ¿no? Los HERE Jobs. Get it right now, ¿no? Que faltaría el now ahí, ¿no? Que no forma parte del acrónimo. Estos HERE Jobs es lo que vemos con los riders, por ejemplo, que están con el teléfono buscando un envío para poder hacerlo, trabajan 3 horas, tal. Bueno, esto que hemos visto mucho en estos perfiles, ¿no? De riders, etcétera, precarios, cada vez lo estamos viendo, esto lo explica muy bien también Mauro Guillén en el libro que os ponía antes, lo estamos viendo en empleos de más valor. En empleos donde, pues eso, un ingeniero, un informático, un diseñador, no sé, empleos de alto valor, realmente también quieren trabajar con eso lo que Mauro lo llama trabajo por bolos. Trabajo durante un tiempo, hago esto, gano este dinero y luego voy a otra cosa o a otro proyecto. Bueno, yo también entiendo que forma parte de los ciclos de vida de las personas, pero sin duda es una forma ahora mismo de manejar el talento. Y luego el talento remoto. O sea, evidentemente el currículum donde te ponga donde vives, bueno, pues está muy bien, pero realmente ahora mismo lo que es, ya no hay ningún problema por contratar talento remoto y eso está teniendo ya unas implicaciones muy importantes en la estructura laboral y en el nivel de competitividad de las personas en el ámbito local. Bueno, y quinto y último elemento, ¿no? Bueno, lo que llamaríamos people experience. Desde luego, no podemos dejar de pensar en la experiencia que nuestras personas viven con nosotros en las organizaciones. Vale, hay un empleo, pero ¿qué experiencia realmente logramos? La verdad es que cuando hablamos de experiencia siempre tendemos a pensar en términos de satisfacción y ahí está un poco esta idea del futbolín, de que la gente tenga pues un buen sitio para aparcar o que le demos un cheque, un vale comida o yo qué sé, bueno, pues todo lo que en definitiva son elementos que tiene que ver un poco con que la gente esté contenta, con que haya un buen ambiente, con el elemento de satisfacción. Pero sabemos que la satisfacción no es más que una parte de la experiencia del empleado y que la experiencia de las personas tiene que ver con trabajar en lugares donde hay un propósito y ese propósito es continuo a lo largo del día a día laboral y donde realmente hay unas posibilidades de desarrollo. Insisto en lo que decíamos antes, que liderar es garantizar oportunidades de futuro a tus personas, a tus equipos. Y estos 3 elementos es lo que podemos llamar un poco este elemento del people experience o de experiencia de empleado. ¿En qué medida estamos siendo capaces de que la gente esté a gusto, pero que también vivan el propósito de la organización, lo sientan, les mejore o les añada como personas y finalmente cómo hay un desarrollo personal y profesional dentro de la organización? Bueno, casi diría lo mismo que antes, ¿no? Y es que es muy pretencioso el querer centrar o definir en 5 ideas algo tan amplio como es el empleo en el momento actual y mucho más en el empleo futuro. Bueno, y ya un poco por ir a la última parte, ¿no? Después de hacer un poco este pequeño paso, ¿no? De la polarización que estamos viendo en el empleo, la necesidad, la confianza como ese elemento de valor de las personas, las acciones para mejorar las skills, las nuevas relaciones, ¿no? Dentro con el talento y finalmente la experiencia de empleado. Bueno, pues como decía, ya para ir un poco a la última parte de estas ideas que estamos compartiendo con vosotros, pues vamos a tratar de hablar de habilidades, ¿vale? Del elemento de habilidades, que como digo es lo que nos une hoy, porque pues también queremos aprovechar para presentaros este programa de formación que hemos diseñado y que estamos orientando a los niveles intermedios de vuestras organizaciones. Bueno, nosotros nos hemos inspirado, hemos tomado un poco como referencia las 10 skills que marca el Foro Económico Mundial para el año 2025. Y como veis, lo que ellos hacen es dividirlos en cuatro grupos, en estos 4 grupos, ¿no? Capacidad de resolver problemas, autogestión personal, trabajar con personas y el uso de la tecnología. Y de ahí despliegan una serie de competencias, ¿no? de skills concretas que utilizan. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es dividir el programa, el plan, la idea, este modelo de upskilling que estamos tratando de poner en práctica, lo que hemos hecho es dividirlo en 4 focos. ¿Vale? 4 focos concretos. Y me perdonáis que defina entonces primero lo que es un foco, ¿no? Bueno, pues podríamos decir un poco que el foco es algo sobre lo que se concentra una fuerza y que nos permite ser eficaz, propagar, influir. Fíjate, al final ese foco es donde realmente tenemos que poner esa fuerza
y que tiene que ver con la eficacia, con la propagación de ideas, de cultura y finalmente con la capacidad de influencia que desarrollan las personas. Bueno, lo que hemos hecho, insisto, es dividir el programa en 4 focos y esos 4 focos los hemos desplegado en 4 competencias cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es una competencia? Aquí sí que no me paro ni un minuto porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos bien este término de recursos humanos, ¿no? Bueno, pues es la capacidad de enfrentar una exigencia y que se demuestra en comportamientos habituales, observables, medibles, es decir, se tiene que traducir en una realidad diaria que son los comportamientos de las personas. Las competencias se demuestran con esos comportamientos habituales, observables y medibles de las personas. Bueno, ¿cuáles son un poco esos 4 focos que hemos definido? El primero, donde pensamos que las personas tienen que poner la fuerza y que es lo que les va a permitir ser eficaces y les va a permitir influir y poder propagar una manera de hacer las cosas, es tener visión y ser eficaz. Bueno, desde luego entendemos que una persona que no tenga una visión de conjunto, holística, amplia de las cosas, que no tenga unos niveles suficientes de eficacia, es difícil, lógicamente, que pueda afrontar el desafío de estar en unos niveles de responsabilidad en las organizaciones. Y ahí lo que hemos hecho es desplegar, como decía, en 4 competencias. ¿Cuál es la primera? La visión de negocio. Una de las cosas que a nosotros nos ha llamado siempre más la atención es hablar con mandos intermedios, con personas con responsabilidad, que realmente no tienen muy claro dónde está su negocio, dónde está ya no solamente su core business, sino también dónde está su aportación de valor. Realmente, ¿a qué nos dedicamos? Ser capaces de definir muy bien lo que hacemos. Bueno, hablaremos de visión de negocio, haremos una aproximación crítica a que cada uno pueda reflexionar sobre dónde están los elementos de valor de su negocio y eso les permita saber dónde tienen que centrar, ¿no? Que tener ese foco del que hablamos. Bueno, en segundo lugar, eficiencia personal. Desde luego sabemos que si las personas se esfuerzan en cambiar hábitos, comportamientos, actitudes, más que hábitos, actitudes y comportamientos, se producen cambios menores y que los grandes cambios se producen cuando hay cambios de modelo mental, ¿no? De mindset, que decimos. Y ahí es donde realmente se producen los cambios de hábitos, que son los que impactan en el futuro. Hablaremos de ello, hablaremos de innovación, como no podría ser de otra forma, de esa capacidad de alinear el talento, el tiempo, la energía de las personas a generar diferenciación, a generar ese valor del que tanto hemos hablado. Y terminaremos con una 4ª competencia que es pensamiento crítico. O sea, evidentemente, la capacidad de poder tener ese pensamiento lateral, de ver las cosas de una forma diferente, de darle una vuelta objetiva y crítica a las cosas, muy lejana a la obstrucción, sino la capacidad de tener un pensamiento amplio de las cosas y que eso se traduce en unas opiniones, en un criterio, en definitiva en un pensamiento crítico. Bueno, primer foco, tener visión y ser eficaz. Segundo foco, bueno, querer crecer y mejorar. Desde luego, si las personas no tienen una ansia por la mejora, por el crecimiento, curiosidad, bueno, yo creo que hemos hablado tanto de esto estos últimos tiempos que todos lo tenemos muy claro, que hay una parte intrínseca en el desarrollo profesional, ¿no? Y este foco es absolutamente claro. Yo decía antes que los procesos de skilling, upskilling, outskilling empiezan siempre con una pregunta que se hace uno mismo. Bueno, aquí queremos fomentar un poco esa pregunta con este foco en el sentido. Bueno, y aquí exactamente igual, pues definimos 4 competencias. La primera es entender la atención como un activo mental. Este tema lo ha trabajado mucho en el concepto de focus. Goleman en sus últimas publicaciones se mueve más del concepto de inteligencia emocional, que lógicamente sigue trabajando al concepto de foco, de la atención como activo mental, saber realmente en qué me tengo que centrar. En segundo lugar, la gestión del estrés, de esa tensión emocional que está marcada por la importancia, por la incertidumbre. Bueno, pues saber, tener unos tips de cómo manejar esos niveles de estrés que son muy consustanciales ahora mismo a la responsabilidad y al entorno actual, por esa incertidumbre de la que hablamos. En tercer lugar, las competencias emocionales, es decir, el tener esas... Nosotros hablamos siempre de 5 competencias emocionales que permiten que realmente tengas una estabilidad emocional que se traduzca en tu día a día. Y finalmente la capacidad de tener un aprendizaje y capitalizar la experiencia. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo 20 años de experiencia que un año repetido 20 veces. Y la capacidad de aprender y de capitalizar la experiencia es lo que determina esa eficacia por parte de las personas. Bueno, segundo foco de los 4 que hemos definido. Tercer foco de estos 4, poder liderar y compartir. Y es muy importante empezar con el concepto del poder liderar y compartir. Es decir, yo creo que al final no lidera todo el mundo que quiere, pero sí todos podemos
esforzarnos por lograr ese elemento tan difícil de liderar. Bueno, yo creo que todos los que tenemos personas a nuestro cargo nos preguntamos cada día, y lo hago bien, no lo hago bien, estoy siendo capaz de poder liderar a mi equipo. Y luego la parte de compartir, ¿no? Esta parte de compartir un poco tu actividad, tu día a día en las organizaciones. En definitiva, de tener una visión social de tu día a día y ser una persona con la que sea fácil el poder relacionarte. En definitiva, que tengas esa inteligencia social que te permite llevarte bien con la gente que te rodea y conseguir mejores resultados. Bueno, ahí hemos definido también 4 competencias: comunicación eficaz, negociación y gestión de conflictos, la gestión de conversaciones difíciles y el líder como mentor. Evidentemente, volvemos a lo que hemos dicho antes, no hay liderazgo si no te comprometes con el futuro de tus equipos, de tus personas, en ese sentido. Bueno, como veis, 3 competencias muy claras, 4 competencias pues muy claras, y yo creo que todos coincidiremos en que tienen una importancia capital en el desarrollo de cualquier bando intermedio. Y la última es saber aprovechar la tecnología, el último foco que hemos definido. Bueno, desde luego no podemos desarrollar un programa de esta tipología si no le añadimos una capa tecnológico, ¿no? Una capa que tenga, capa y que baje un poco de la epidermis, ¿no? Y que realmente abra esa expectativa en las personas a sumarse de una manera eficaz, de una manera contundente a la ola tecnológica. Y ahí hemos definido 4 competencias también. El primero, entender el potencial de la tecnología, ¿vale? Tener una visión del potencial que la tecnología tiene en el momento actual. No podemos tener objetores tecnológicos en las organizaciones y tienen que ser los primeros convencidos e impulsores del papel de la tecnología. Herramientas de eficiencia digital, herramientas de comunicación digital, lo que estamos, por ejemplo, haciendo aquí, y finalmente todo lo que tiene que ver con herramientas de trabajo colaborativo que te permiten ser más eficaz en equipos en remoto, en el entorno en el que nos estamos moviendo. Bueno, en definitiva, esto sería un poco lo que hemos definido en este proyecto, ¿no? Lo que hemos hecho. Bueno, como os decimos, empezamos el 18 de marzo, haremos 8 semanas de trabajo, donde tendremos, por un lado, sesiones por videoconferencia y una serie de talleres, estos talleres donde invitaremos a expertos y a profesionales. Lo que haremos será ir foco por foco. Cada foco tendrá una primera sesión de 3 horas y luego cada competencia una sesión de 1 hora y media, y a eso añadiremos unos 10 talleres prácticos que grabaremos, todo será lógicamente online, ¿vale? Que grabaremos y que las personas podrán ver junto con otros contenidos al ritmo que les parezca adecuado. Yo, si tuviera que decir un poco qué esperamos de este proyecto, bueno, pues lo que esperamos es que ayude a las personas a ver las cosas de otra forma, como decíamos antes en el caso de Doris Lessing. Y también nos gustaría pensar que ayuda a las organizaciones a poner en valor el papel que tienen los mandos intermedios. Bueno, en definitiva, estas habilidades de empleo y futuro. Y como decía, yo creo que la importancia de los mandos intermedios es lo que nos va a permitir el que este proyecto realmente tenga sentido y tenga el éxito que tuvo el proyecto anterior, el programa anterior de mandos intermedios. Y quiero terminar precisamente con esta idea, ¿no? Con la importancia de los mandos intermedios. Y para eso quiero irme a un libro que tiene más de 20 años. El libro es de Juan José Almagro. Probablemente algunos lo podéis conocer. Fue director de Recursos Humanos de Mapfre. Fue presidente también de la Fundación Mapfre, un humanista de los recursos humanos en ese sentido. Y Almagro publicó hace más de 20 años este libro, El reloj de arena, donde utiliza la metáfora del reloj de arena para explicar la importancia de los mandos intermedios en las organizaciones. De este filtro, ¿no?, que tenemos en las organizaciones, que son al final los que consiguen que las acciones, las estrategias, las ideas bajen al conjunto, al colectivo más importante de las organizaciones, y que, como podemos ahí, puede ser un filtro o puede ser un cuello de botella, dependiendo de que tenga todas estas skills, estas habilidades, esta visión que hemos compartido con vosotros a lo largo de este rato que llevamos juntos. Bueno, Almagro lo explica muy bien en su libro, ¿no? Y hemos extraído este pequeño texto que dice: la organización funcionará si hemos sido capaces de integrar en un proyecto común, hemos hablado de ello, no me extiendo más, a todos aquellos que hacen de puente entre la alta dirección y los empleados, es decir, los jefes directos o los mandos intermedios. Y continúa diciendo, perdonadme, vale, se me ha solapado. Bueno, lo que dice es que en este grupo de personas está el corazón de la empresa. Y lo más importante es que tengan una visión humanista de sus equipos, que tengan una visión estratégica de su negocio, porque cuando hablamos de empresa, hablamos de hombres, hablamos de mujeres, y como dice él, es algo que no se puede inventar, que no se puede decir.
no se puede imitar, se nota enseguida cuando realmente las empresas tienen una estructura estratégica, humanista, donde sus mandos intermedios realmente sienten el proyecto común y donde realmente sienten el apoyo por parte de la dirección, y eso les permite ser un verdadero motor, un verdadero nexo de unión con los equipos de las organizaciones. Bueno, empezaba diciendo al principio que gracias, y con lo que tengo que terminar, como no podría ser de otra forma, pues es diciéndoos a todos, a los que estáis conectados en este momento y a los que nos veréis posteriormente, que muchas gracias, que esperamos que el proyecto pueda ayudar en las organizaciones y que, insisto, gracias de verdad por habernos acompañado en este webinar sobre habilidades de empleo futuro.